Joaquín. Mm, claro, entonces tendría que escribirle a los de, como a los técnicos para ver qué pasa. No, porque con el correo institucional debiese poder bajar la cuenta. Ya, así que ahí hay que ver. A lo mejor lo descargó con otro correo, porque tiene que ser con el institucional. Eso sí es importante. Ya. Y ahí están dando los tips que va sin el UG. Ya, ahí se va leyendo en el chat para que se ayuden con el tema de la descarga del Office. Yo creo que es súper importante. No lo empiecen a hacer ahora sí, porque si no, no van a poner mucha atención a la modelación misma, pero después lo intentan. ¿Sí? Ya. Entonces, la idea es que vamos a trabajar dos modelamientos. Uno de función polinomial, que es una función cúbica en este caso, y un modelamiento de una función exponencial. Ah, perdón, es potencial, no es exponencial. Ya esto es potencial, por si acaso. Queríamos hacerlo con GeoGebra, pero finalmente va a ser simplemente con Excel, ya porque el GeoGebra, como les comentaba, no daba muchos decimales, por tanto, el primer coeficiente, que era la cantidad inicial, o el alfa que hemos trabajado en el modelo potencial, daba uno solito, sin ningún decimal. Entonces, no servía. Realmente no nos sirvió mucho. Ya y después de las 9:20, las 10:10 van a tener para hacer el UT7, ¿ya? No, de hecho, el UTES no es necesario que ocupen Excel. Pueden ocupar, algunas preguntas se hacen manual, encontrando la linealización de los modelos, y las otras se pueden hacer solo con calculadora. Así que no es tan necesario. Ya, lo que sí, chiquillos, traten de ver la calculadora. Los que todavía no tienen calculadora científica, descarguen el emulador de calculadora que está en el enlace. Es súper importante que tengan su calculadora, aunque sea digital, ¿sí? En la sección enlaces, donde dice herramientas de curso, algo así, le puse el título, aparecen emuladores de calculadoras. Y ahí tienen para descargar como 3 tipos de calculadora, y entre eso está la que tiene lenguaje natural, que es más fácil de utilizar, ya para que lo descarguen y lo tengan en sus computadores. Bien, bueno, el nivel de dificultad del UTES, como pregunta Joan, es siempre variable, va a depender de cuánto hayan estudiado. Así que no es algo que pueda responder. Bien, comencemos entonces, trillos. La idea es que ustedes al trabajar con un modelamiento, lo hagamos primero, que en todo problema podamos definir las variables. ¿Quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? Según el contexto. Tener súper claro con qué estamos trabajando. Después buscar información que sea para buscar el modelo, de cierta forma, en el enunciado, que nos ayude a definir cuál es nuestro modelo. Ingresar los datos a Excel o a calculadora, donde sea que estemos trabajando, ya, o utilizar algún tipo de software, eso es lo que vamos a hacer. Después, realizar el ajuste o la regresión solicitada, y finalmente elaborar un plan para responder a las preguntas como ya de contexto mismo, que eso es aparte de encontrar el modelo, ¿sí? Porque pueden pedir interpretar y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que nosotros queremos transmitir. Ojalá ustedes puedan pasar por todos estos pasos cuando modelen, ocupando, por supuesto, software. Cuando están en presencial, hay preguntas que son de modelamiento, sí, pero sin uso de software. Por tanto, hay dos datos que no se hacen, que sería el ingresar datos y realizar ajustes, por supuesto. ¿Ya? Pero básicamente es eso cuando están trabajando con algún tipo de software o cuando están a distancia en el fondo, ¿ya? Porque, eh, o sea, por algo también en las clases ocupamos ese tipo de herramientas. La idea es que ustedes también lo puedan hacer y puedan facilitar los cálculos, ¿sí?
Claro, sí, por supuesto, Joaquín. Me pregunta si esto les va a ayudar a los problemas de contexto de la A1. La idea es que sí, que trabajar con software les quite menos tiempo al momento de resolver los problemas. Esa es la idea. Bien, entonces el ejemplo 1 nos dice, ¿con qué rapidez puede usted hacer una lista de sus cosas favoritas? Ya ese es el contexto general. Y nos dicen, si a usted se le pide hacer una lista de objetos con cierta categoría, la rapidez con la que se puede hacer esa lista sigue un modelo que lo puede predecir. Por ejemplo, si trata de mencionar tantas hortalizas como pueda, es probable que piense que en varias de ellas de inmediato. Por ejemplo, zanahorias, chícharo, frijoles, maíz, etc. Después, tras cierta pausa, puede pensar en otras que usted coma con menos frecuencia, quizás calabacines, que esos son zapallos italianos, berenjenas y espárragos. Finalmente, puede pensar en unas pocas legumbres exóticas como alcachofa, jicama, que eso es una papa mexicana, repollo chino u otras semejantes. ¿Ya? Entonces dice que un psicólogo hace este experimento en varios individuos. Y tenemos una tablita. Y nos dicen que la tabla da el número promedio de legumbres que las personas han citado en cierto número de segundos. Ya tenemos el tiempo en segundos y tenemos la cantidad de legumbres que ellos dijeron en ese tiempo. Entonces, primero que todo, tenemos que identificar las variables. ¿Cuáles serían aquí las variables independiente y dependiente? Comenten por ahí, por el chat. Ya, justamente, todos están independientes segundos. Por tanto, la variable dependiente sería el número de palabras, ¿cierto? O sea, de palabras, de legumbres, sí. El número de legumbres. Bien. Y en base a este contexto, nos dice, trace un diagrama de dispersión de los datos y la gráfica de la función polinomial. Encuentre la función polinomial, es decir, la forma algebraica cúbica que mejor se ajusta a los datos. Después use el modelo encontrado para estimar el número de legumbres que las personas podrían mencionar en 40 segundos. Eso no está en la tabla, por tanto lo tenemos que deducir a partir del modelo. Y de acuerdo con el modelo, ¿cuánto tardaría una persona al segundo más cercano en citar 5 legumbres? Ya esas son las preguntas que nos hacen con respecto al contexto. Entonces, voy a pasar al Excel para que veamos cómo modelar esto. Yo ayer, por supuesto, ya lo dejé resuelto, pero la idea es que lo hagamos de cero. Por tanto, lo único que voy a hacer va a ser copiar los datos, ya los datos del problema, para no tener que transcribir. Entonces, eso es el paso 1. Ustedes deben tener los datos escritos en Excel o pasarlos a calculadora científica si es que están trabajando con ella para encontrar los modelos, ¿ya? La calculadora científica da modelos de grado 3, por si acaso. Si sirve para modelo exponencial, potencial, polinómico de grado 1, 2, 3. Tiene, creo, raíz y no me acuerdo qué otros modelos trabaja, pero sí, sí tiene varios. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo también a partir de la calculadora. No, no se puede copiar directo la tabla porque está como imagen. Así que yo ayer me di el trabajo de transcribirla. Ya sí que sí, eso es un trabajo que van a tener que hacer al momento de trabajar con Excel. Ya entonces voy a poner la mitad de la pantalla con el Excel y la otra mitad con las preguntas.
Entonces, acá tenemos los datos, ¿cierto? Y primero nos piden, perdón, trazar un diagrama de dispersión. ¿Cómo trazamos nosotros un diagrama de dispersión? Tenemos que primero elegir los datos. Ya elegimos los datos y tenemos que ir a insertar y nos va a preguntar qué queremos insertar. Y en este caso aparece un gráfico que son de puntitos. Esos son los diagramas de dispersión. Vamos a elegir el primero, que nos da solamente los puntos, y ahí tenemos ya listo el diagrama de dispersión. Recuerden elegir la tablita primero. Ya entonces ahí está nuestro diagrama. Y luego, a partir del diagrama, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar una línea de tendencia. Ya acá nosotros también podemos cambiar el tipo de diagrama y poner que nos dé inmediatamente, aquí en el filtro, aparecen los tipos de gráficos, los nombres, pueden cambiar si quieren el color y ese tipo de cosas. Ya todo lo que quieran con respecto al gráfico. Y acá pueden agregar si quieren un título o algo por el estilo. Si es que está trabajando con algún informe, pueden hacerlo desde aquí, ningún problema. Podemos agregar la línea de tendencia, pero les va a dar una tendencia lineal por defecto. Por tanto, deberíamos aquí escoger qué tipo de tendencia estamos buscando, pero vamos a ir por otro camino. Ya entonces tenemos la línea de tendencia, o sea, perdón, el diagrama de dispersión. Y nos pide la gráfica de la función polinomial. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Elegir los puntitos, clic derecho y nos sale aquí agregar línea de tendencia. Al hacer eso, nos sale este menú al lado, que sale exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. La que vamos a elegir nosotros es una polinómica y aparte nos están pidiendo que sea de grado 3. Entonces cambiamos el grado a 3, ¿ya? Y ahí nos va a mostrar la línea de tendencia de grado 3. Perdón. Sí. Ahí está. Si se fijan es una curva que está bastante cercano igual a los puntos. Ya ahí tendríamos la línea de tendencia construida y después nos pedían encuentre la función polinomial cúbica que mejor se ajuste a estos datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí mismo donde estamos trabajando con la línea de tendencia, tenemos la opción de agregar en el fondo la ecuación. Entonces, más abajito les da presentar ecuación en el gráfico y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y necesitamos presentar el valor del R cuadrado. Ahora, en este curso, nosotros nos vemos la interpretación de R cuadrado, pero más adelante, cuando trabajen con estadística, van a ver qué significa ese R cuadrado. En este caso, bueno, perdón, me generó otra línea. Necesito trabajar con esa. Ahí sí, que sería nuestra polinómica de grado 3. Entonces, directamente les aparece, si lo pueden notar, el modelo cúbico. Está listo acá. Y el R cuadrado, mientras más cercano sea a 1 el valor, quiere decir que el ajuste del modelo es mejor. Ya por el momento lo vamos a dejar así. Después van a entender bien qué es lo que sucede, como les digo, en los ramos de estadística. Pero mientras más cercano a 1, es mejor el R. Por tanto, este modelo no está tan mal. Un 0,97 no es tan bajo. ¿Ya? Ideal fuera 98, ojalá 99 incluso, más cercano. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro modelo. Por tanto, ya tendríamos listo lo que es la pregunta A y la B. Y después nos piden, use el modelo encontrado para estimar el número de legumbres que las personas podrán mencionar en 40 segundos. Entonces acá tenemos que hacer una diferencia. Una cosa son los datos experimentales, chiquillos, y otra cosa es el dato que a mí me arroja al evaluarlo en el modelo. Entonces yo lo que hice fue copiar esta tablita, control C, ¿cierto? Control V, y le borré sus imágenes para probar cuánto me sale si yo lo calculo directamente con el modelo. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo?
Igual, siempre para empezar una fórmula tienen que poner el igual y escribimos el modelo. Entonces, el modelo, ¿cuánto nos dio? 0,002, perdón, 002 por, ahora, ¿quién es nuestro X? El X que está trabajando sería el 1. Entonces, en este caso sería el J20. Está elevado al cubo menos 0,1045 por X, que sigue siendo el J20 al cuadrado, más 1,9662 por X, que sería nuestro J20, y más 1,4558. Enter. Y ahí, si se fijan, me da un valor que es la imagen evaluada en esta función, en esa que arrojamos a través de nuestra modelación. ¿Ya? Entonces, no es la idea que ustedes escriban esto para cada uno, sino que cuando ya trabajan en Excel, ustedes pueden, en este cuadrito, que no se ve mucho, pero es un cuadrito verde que está al extremo inferior derecho de la casilla, pueden arrastrarlo hacia abajo y les va a copiar la fórmula, pero lo que está haciendo, fíjense, acá arriba ya no sale J20, sale J21, y es porque también avanzó el valor en el T, ¿ya? Y eso va a pasar porque le estamos diciendo al momento de arrastrarlo, sí, ok, conserva la fórmula, pero cámbiame los valores con respecto a la tabla que yo tengo acá en el T, ¿ya? Entonces, eso es lo que está pasando. Y si se fijan, esto, ¿qué significaba? Significa el número de legumbres que la persona comentó. Entonces, ¿tiene sentido que nos dé un número decimal? Para términos de la interpretación, no tiene mucho sentido. ¿Ya? ¿Es lo que nos arroja el modelo? Sí, pero nosotros queremos interpretar con valores enteros en este contexto, porque son una cantidad, ¿ya? Eso quiere decir de 0 a infinito en el fondo. Entonces, acá arriba aparecen unos ceritos, que es para agregar o quitar decimales. Entonces, en este caso, yo los voy a quitar y los voy a dejar todos por número entero. ¿Ya? Acá arriba, donde sale la numeración, tienen para agregar decimales o para quitar decimales. Entonces, tiene sentido que tengamos solamente números enteros. Por tanto, ahí ya tenemos nuestra tabla aproximada al entero más cercano. ¿Sí? Bien. Entonces, como nos piden en la C, use el modelo para encontrar, para estimar, perdón, el número de legumbres que las personas podrían mencionar a los 40 segundos. O sea, esto también debemos, en el fondo, ampliarlo y poner un T igual a 40. Y si se fijan, la fórmula lo hizo automático. Si no lo hubiese hecho automático, bueno, toman el cuadrito y lo arrastran uno más hacia abajo. Pero aquí como que entendió que todo lo que yo ponga hacia abajo debería seguir este mismo modelo del cúbico. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, aquí en la pregunta nos decían, ¿cuántas legumbres puede nombrar aproximadamente, ¿cierto? A los 40 segundos, bueno, van a ser 41 legumbres, según nuestro modelo. Si se fijan, tiene sentido, porque esta curva después como que empieza a crecer y tiende como a irse para arriba. No sabemos hasta qué punto porque la tenemos graficada solamente hasta el 30. Mientras más datos le demos, más grande se va a hacer nuestra curva también. ¿Ya? Pero los datos no son de esta tabla, son de la tabla inicial con la que graficamos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestro tiempo en 40 segundos y tenemos la cantidad de legumbres que arrojó. Ya, por tanto, ya tenemos nuestra respuesta. Y luego nos pide, de acuerdo con el modelo, ¿cuánto tardaría una persona al segundo más cercano citar 5 legumbres? Esto también es pensando en el modelo. De hecho, si nosotros nos vamos a la tabla inicial, no podemos saber cuánto se demoró a los 5, claro, para las 5 legumbres. Porque aquí pasa de 2 a 6. O sea, sabemos que va a ser entre 1 y 2,
segundos, pero no podemos ver cuánto. No hay ninguna persona que haya arrojado con justo 5 legumbres en su muestra. Ya, por tanto, eso lo podemos ver de acá, de la tablita. Y efectivamente, serían aproximadamente 2 segundos, porque tenemos que pensar que esto, de todas formas, no era un 5 así nomás, ¿sí? Era un 4,986 y tiene posiblemente infinitos decimales. Entonces, nuestra respuesta debiese ser que, de acuerdo con el modelo, una persona tarda en citar 5 legumbres en aproximadamente 2 segundos. Ya es importante que consideren la aproximación que hay acá. ¿Ya? Así que facilitan las interpretaciones cuando ocupan la palabra aproximación como tal. Y ahí tendríamos listo. O sea, está listo para responder las 4 preguntas. Las primeras 2 eran de construcción y las siguientes 2 eran de interpretación de la tabla resultante. Por tanto, ahí estaría nuestra modelación del primer ejercicio. Ya que es lo mismo que yo tenía acá. No sé si tienen dudas. De hecho, es el modelo, es el momento para consultar. Cualquier duda que les haya quedado del proceso. Sebastián, dígame. O no sé si tenía la manita levantada Eh, hace rato. no, la levanté recién. Ah, ya. Dígame. ¿Cómo era la fórmula que escribió en el Excel? Que se me olvidó cómo la La escribió. fórmula. Ah, es que la fórmula yo la escribí aquí, ¿cierto? Pero ¿Sí? esta yo la saco del modelo. Lo copio. Ah, no, sí, pero es que no recordaba cómo la había escrito. Porque, sí tiene Ah, un ok. igual. Sí, pues el Sí. igual no lo había cachado. Sí, lo que pasa es que para escribir cualquier fórmula en Excel uno tiene que partir con el igual. De hecho, estuvieron preguntando en algún foro que no les resultaba cuando hacían el cambio de variable para la linealización. Y es porque, supongamos que queremos linealizar esto, no es que lo tengamos que hacer, pero lo que uno hace es escribir el logaritmo de t, por ejemplo, si esto fuera potencial, ¿ya? Y el logaritmo de n de t. Entonces, para escribir la fórmula deberíamos poner igual logaritmo, y ahí aparece la función logaritmo, y elegimos Mm. de quién. Y ahí Ah, sí esto sale el valor. es como Y lo ahí que lo ponen. explicó en el video de ayer, ¿o no? Sí, de hecho sí. Ya, pero tienen que partir con un igual. Cada vez que escriban una fórmula. De lo contrario, lo que hace Excel es que lo considera como texto. Ya si Ah, aquí saco el igual, ¿qué va a pasar? Que me lo va a dejar como un texto. O sea, lo pueden escribir, por ejemplo, arriba, si es que ustedes quieren ver la fórmula, lo pueden escribir. Incluso pueden cambiar aquí, para hacerlo más genérico, poner un X, para saber que están trabajando con eso como modelo, ¿ya? mm, Pero les va a dar un texto. Y cada vez que quieran evaluar algo, tienen que empezar con el igual. ya. Ya, eso Eso es era, muy profe. importante. Ya, Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Ya, aquí hay unas dudas en el chat. Eh, Profe, ¿usted aproximó los valores? Sí, los aproximé, pero automáticamente. Recuerden que esto lo podemos hacer con esto, con disminuir o aumentar decimales. Entonces yo le puedo aumentar para ver cuáles eran los valores, pero por la interpretación, que era cantidad de legumbres que podían nombrar, no tiene sentido que esto nos dé decimal. Ya no puedo decir en cierto tiempo 2,3 legumbres. No, voy a decir 2 o voy a decir 3, ya porque no se va a contabilizar si quedó una medias en el tiempo. Entonces no tiene sentido que quede entero, o sea, que quede decimal, por tanto ocupamos esto de la aproximación automática. Después me dice, ya, Isabel, ¿y cómo le toma el número en la ecuación? A mí no me toma. ¿Será por el igual que no lo está poniendo? Puede ser.
Después Patricio me pregunta, profe, en caso de que la tabla de datos no nos arroje las 5 legumbres en los 5 segundos, habría que reemplazar en el modelo donde fueran 5 y despejar el X. Sí, de hecho sí. Ahí se torna un poco más complicado porque si bien tienen el modelo, si no tienen acá el 5, en el fondo deben igualar el I a 5, justamente como usted dice, y encontrar en qué instante nos da 5 legumbres nombradas. Y eso ya queda complicado en este caso porque es una ecuación cúbica. Ya entonces tendríamos que aplicar algún tipo de estrategia con división de polinomios para ver si hay factorización y ese tipo de cosas. Sí, es cierto. Pero no, nosotros no solemos preguntar ese tipo de cosas con números tan chiquitos. O sea, la idea es que si tienen que resolver una ecuación cúbica, sea con números que realmente se puedan factorizar y no sea algo así. ¿Ya? Así que en ese aspecto igual deben estar tranquilos. Pero está súper bueno su análisis, porque en el fondo eso es lo que hacemos cuando estamos encontrando un valor de X, cuando tenemos el valor de Y. Igualamos el Y a 5 y encontramos qué valores de X nos arrojan ese Y igual 5. Eh, de nada, Sebastián. Ya, ya, entonces en base a esto, ya más o menos saben cómo construirlo, así que vamos a pasar al segundo ejemplo. ¿Dudas por ahí, no? Eh, ¿Y el 40 cómo se sacaba? Ah, uno fácilmente puede poner el 40 en el Excel, ¿cierto? En la columna de los T, de los tiempos, y busca la imagen de ese 40, evaluando en el mismo modelo que trabajaron. Ya por ahí lo realicé. Después cuando volvamos al Excel se los muestro. Ya. Ya, entonces, ejemplo 2 nos dice un modelo potencial para periodos planetarios. En astronomía, la distancia en el sistema solar se mide con frecuencia en unidades astronómicas. Una unidad astronómica, UA, es la distancia media de la Tierra al Sol. El periodo de un planeta es el tiempo que tarda el planeta en hacer una revolución completa alrededor del Sol, medido en años terrestres. En este ejemplo derivamos la relación sorprendente, descubierta primero por Kepler, que me imagino que lo han nombrado en física, entre la distancia media de un planeta desde el Sol y su periodo. ¿Ya? Entonces la tabla que tenemos aquí nos muestra la distancia media de cada planeta desde el Sol en unidades astronómicas y su periodo T en años. ¿Ya? Ah, pero no se preocupe si no necesitamos física para entender el modelamiento del problema. Tal vez sí para entender completo el contexto, pero a partir de esto se puede deducir. Así que no se preocupe, Sebastián. Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el nombre del planeta, que en este caso, si se fijan, no es una variable como tal. La variable sería esta distancia media y el periodo. ¿Ya? Esas son nuestras variables. Pero ¿de quién depende la distancia media? Depende del planeta. Es por eso que igual es importante nombrarlo. Porque si nos hablan de cuál es la distancia media de Marte, por ejemplo, tendríamos que mirar quién es Marte y ver su distancia media y su periodo. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué la Tierra es 1? Porque las unidades astronómicas están medidas justamente en la distancia que tiene eh, la Tierra al Sol. Entonces es como nuestro punto central para poder medir lo demás. ¿Ya? Entonces a partir de esta tablita
¿Qué es lo primero? Siempre identifiquen variables independientes y dependientes. Ya en este caso podemos ver independiente el D y dependiente el T, el periodo. Y luego nos piden, trace una gráfica de dispersión, nuevamente como el ejercicio anterior, y nos preguntan, ¿un modelo lineal es apropiado? Después, encuentra una función potencial que modele los datos, que también se ajusta el modelo a los datos, y finalmente use el modelo que encontró para calcular el periodo de un asteroide cuya distancia media desde el Sol es 5 UA. Ya eso sería nuestras preguntas. Por tanto, volvemos al Excel. Ya, respondiendo a lo que preguntaban delante del 40. Lo que uno hace, porque la tablita nos daba hasta acá nomás, hasta el 30. Ya entonces evaluamos el 40 y automáticamente aquí me daba. Si es que no les da, por ejemplo ya, no les da no les da el 41, lo que uno hace es arrastrar la fórmula y toma nuevamente el J27, que es el valor, perdón, J28, que es el valor 40. Y ahí les da la imagen que les da el modelo cúbico. ¿Sí? Ya, ese era del ejercicio anterior. Ahora vamos al problema 2. Lo primero es tener la tablita de valores, ¿cierto? Copiada. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un diagrama de dispersión. ¿Cómo? Seleccionamos datos y vamos aquí a insertar dispersión. Podemos poner también un diagrama de dispersión directamente con la recta, o sea, bueno, con la curva en este caso. Pero a mí me gusta poner solamente los puntitos para primero mirar. ¿Esto sigue realmente una curva o como que igual se puede ajustar una recta? ¿Ya? Pero pueden hacerlo directamente con la unión de los puntos de alguna forma. Entonces, sobre un punto, si se fijan, cambia el cómo aparece el puntito. Clic derecho, agregar línea de tendencia. Y les aparece nuevamente este menú. Por defecto les da lineal, pero nos preguntaban, ¿una recta lineal, o sea, un modelo lineal, será el adecuado? ¿Qué opinan ustedes? Aquí estaba la pregunta. ¿Será o no el adecuado? Como que no tiene mucha pinta de parecerse a una recta, ¿cierto? Claro, es potencial. O sea, por donde se mire es potencial. Sí. Entonces, vamos a elegir justamente, ustedes pueden ir jugando con estas curvas y ver a cuál se ajusta. Por ejemplo, aquí da una exponencial. Fíjense, ¿qué pasa con los datos y qué pasa con la curva? No se aproximan por ninguna parte. Entonces, exponencial. ¿Tiene sentido elegir una exponencial? Como que no, ¿cierto? La lineal ya la vimos. La logarítmica. Uf, muy lejos de los puntos, ¿cierto? La polinómica, por aquí sí podemos andar, porque tenemos una polinómica de grado 2. Ya acá, recuerden que la polinómica no es igual a la potencial. La polinómica puede ser de grado 2, ¿sí? Que esa se puede parecer a la potencial, pero las polinómicas están definidas para todos los números reales. ¿Ya? La potencial no trabaja acá con negativos, porque no podemos calcular sus logaritmos cuando tengamos que linealizar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son funciones distintas. Por eso, de hecho, aparecen distintas. Y el modelo general también es distinto, porque aquí el modelo general es un ax cuadrado más bx más c. El otro es un a por x elevado a un b. ¿Ya? Entonces cambia su modelo general. ¿Y habían algunas preguntitas por ahí? ¿Se puede comprobar el r cuadrado también o no en caso de que sea menos obvio? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Todo el tiempo lo pueden hacer con cualquiera de los gráficos. El tema es que acá primero estamos viendo cómo se mueve la curva y después vamos a insertar la ecuación. ¿Ya? Y ahí vamos a poner el r cuadrado.
Bien, entonces sigamos con la potencial. Como que se ajusta aún más preciso, si se fijan, como que se aleja un poquito la polinómica de la potencial. ¿Ya? Y bueno, esto de la media móvil, no es una opción que vamos a trabajar nosotros al menos. Entonces, potencial, ya. Sabemos que sigue una potencial y ahora insertamos la ecuación en el gráfico y además el r cuadrado. Y el r cuadrado nos da 1. O sea, todos los números están sobre, en el fondo, la curva. Porque de otra forma no nos daría 1. ¿Sí? Nos daría un 0,999, que esto da 4 decimales por defecto. Y en este caso nos da 1. Así que esto lo sacaron de un modelo potencial. Ya no es que se ajustaron a un modelo potencial. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Como decían, justamente podemos ir viendo la ecuación y viendo el R. ¿Ya? Acá si vemos un polinómico de grado 2, ya el R bajó un poquito. Es muy cercano a 1, o sea, igual es muy bueno el ajuste, pero el potencial es mejor. ¿Ya? Así que lo vamos a conservar como el potencial. Ya tenemos la ecuación, ¿cierto? Tenemos el R para mirar si es cercano a 1, tenemos los datos con la gráfica de dispersión y tenemos la curva. ¿Qué más nos pedían? Que también se ajusta al modelo de los datos. O sea, nuestra respuesta aquí debiese ser que los datos pertenecen a este modelo potencial. No es que ni siquiera se ajusten, o sea, son de este modelo. ¿Ya? Porque, como les decía, el R cuadrado nos da 1, por tanto están sobre la curva, todos los puntitos. ¿Ya? Y luego nos dicen, use el modelo que encontró para calcular el periodo de un asteroide cuya distancia media desde el Sol es 5 UA. ¿Ya? O sea, esto es lo que conocemos y nos piden el periodo. Conocemos el D y nos piden el T. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que estuvimos haciendo con la otra tablita. Así que en este caso yo voy a copiar todo para que veamos cómo cambian estos valores. Y les voy a mostrar que aquí hay un error de cálculo por aproximación más que nada. Si yo esto lo borro y lo que hago es evaluar en el modelo, nuestro modelo está dado por ¿qué? Por 1,0004 por nuestro x, que en este caso va a ser esa distancia, elevada a 1,4997. Ya. Y luego de este puntito verde podemos extender hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué está pasando? El primero igual, segundo igual, tercero igual, pero aquí en el cuarto ya cambió un poquito. Aquí me da 88,1 en el decimal y aquí solo 88. Acá lo mismo, 861, 867. Pero eso, ¿por qué está pasando? Porque nosotros el modelo que podemos mirar acá es un modelo que tiene decimales finitos, tiene 4 decimales, ¿ya? Por tanto, es una aproximación del modelo real. Probablemente esto es un número irracional, entonces lo que hace es aproximar con 4 decimales. No puede poner los infinitos decimales que tiene el número, ¿ya? Por tanto, el modelo que nosotros encontramos, si bien el que calcula el Excel, es justamente el que tiene los puntos sobre el mismo, el modelo que nosotros podemos escribir algebraicamente no tiene un R cuadrado porque no nos da igual a los datos originales que efectivamente estaban sobre la curva. No sé si se entiende esa idea. Por favor, coméntenme. Tal vez fui muy enredada para decirlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, ya, perfecto. Genial. Ya, porque eso es algo que deben tener en consideración. Si ustedes aproximan, este modelo que tenemos aquí es una aproximación. Por tanto, los valores que les arroje al evaluar les va a dar también una aproximación. Muy buena, por tanto, muy cercana y todo, pero sigue siendo una aproximación, porque estamos ocupando una cantidad finita de decimales de un número que tenía infinitos decimales. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar, nos pedían 5 OA.
Entonces ponemos 5 y encontramos qué pasaba aquí. Ya cuando tiene una distancia media de 5, su periodo es de 11,179 según nuestro modelo. Y tiene sentido, porque aquí teníamos un 5,203 y era 11,867. Entonces tenía que ser un 11, algo, cercano, ¿ya? No puede ser que ustedes evalúen y entre medio, aquí por ejemplo no hubiese dado un 25, algo. No, porque, o sea, el 9 está más cercano al 25, ¿ya? Así que eso es importante cuando ustedes interpreten. Recuerden, estábamos evaluando la distancia media y encontrando el periodo. Y ese periodo estaría dado para un asteroide, cuya distancia media era los 5 UA. ¿Ya? Y la distancia media desde el Sol, por supuesto. ¿Sí? No sé si tienen dudas, chiquillos. Pregunten todo lo que quieran. Nos quedan 5 minutos antes del test. ¡Uy, qué bueno! Alcanzamos súper bien. Ya lo que me interesa que les quede súper claro es cómo ingresar los datos y cómo construir el diagrama de dispersión, porque a partir del diagrama ustedes encuentran su modelo más adecuado a estos datos. Ya, ya, perfecto. Qué bueno que se entendió cómo usar Excel. Ya, genial. Ya, entonces voy a ocupar este momentito para ver si les puedo mostrar de dónde descargarlo, los que todavía no lo tienen. No le muestro las opciones de gráfico. ¿Y tiene el 365? Voy a dejar de grabar, sí, porque esto ya como que no es parte de la explicación y vemos si tienen algunos problemas, tal vez los pueden arreglar de aquí mismo.